El abismo del pecado. El abismo del pecado no solo se manifiesta en la separación espiritual, sino que también se traduce en una serie de cadenas emocionales que atan al ser humano a una existencia de sufrimiento y desesperanza. Cada pecado, fuera grande o pequeño, resuena en el alma como un eco persistente que nos recuerda la distancia entre nosotros y la pureza divina. Imagínate, por un momento, una conexión profunda y sincera entre un hijo y su padre. Esta relación es el reflejo más puro del amor. Sin embargo, cada vez que el hijo desobedece y elige el camino del pecado, esa conexión se tensa, se desgasta y la distancia se vuelve palpable. Así es como el pecado actúa en nuestras vidas. A menudo nuestras elecciones se ven envueltas en la ilusión de ser inofensivas, pero la realidad es que crean un vacío que se expande con cada decisión errónea. Las decisiones diarias, muchas veces tomadas sin reflexión, son piedras que lanzamos al abismo de nuestra existencia. Cada vez que negligimos nuestra relación con Dios y optamos por caminos que no reflejan su gloriosa verdad, estamos creando una distancia que, aunque no lo notemos al instante, comenzará a cobrar un precio en nuestra paz interior. La tristeza, la ansiedad y el vacío espiritual que siguen a estas decisiones son testigos de una relación deteriorada. Es un ciclo vicioso. Buscamos satisfacción en lo mundano y, al no encontrarla, nos empujamos aún más hacia el abismo, retrocediendo de lo que sabemos que es correcto. A medida que el tiempo avanza, las repercusiones son ineludibles. El pecado actúa como una toxina que afecta no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestro bienestar emocional y físico. Al alejarnos de Dios, las tentaciones del mundo empiezan a susurrar promesas vacías de felicidad y realización. Pero en última instancia, estos susurros son como sirenas que suceden a la agonía. Conducen a un naufragio emocional que destruye nuestra esencia. La tristeza se transforma en desesperanza, la ansiedad en una constante angustia y el miedo en un compañero perpetuo. La lucha entre el deseo de regresar a la luz y la atracción hacia la oscuridad se convierte en una batalla interna que puede resultar desalentadora. Los efectos del pecado, aunque pueden parecer temporales, tienen un impacto acumulativo en nuestras vidas. La distancia que se crea a través de la elección constante del pecado se convierte en una muralla que parece insuperable. El arrepentimiento y el deseo de reconciliación, aunque genuinos, se ven obstaculizados por la cultura del pecado que hemos alimentado. Al igual que una planta marchita, nuestro espíritu se debilita, y lo que alguna vez fue vibrante y lleno de amor y gracia se transforma en una sombra de lo que podría haber sido. Es crucial entender que no estamos solos en esta lucha. La naturaleza humana es propensa al pecado y todos enfrentamos sus seducciones. Pero hay un camino hacia adelante, y ese camino exige un reconocimiento de la gravedad de nuestros pecados, un arrepentimiento genuino y una vuelta a la relación que escribimos en la gloria de Dios. Solo a través de la restauración de esta relación podemos empezar a sanar las heridas que hemos infligido a nuestra alma. Sin esta renovación, quedaremos atrapados en el abismo, condenados a una existencia donde nos sentimos separados de la fuente de nuestro verdadero ser. La elección es nuestra: seguir avanzando hacia el abismo o luchar por el regreso al abrazo amoroso de Dios. La naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado se manifiesta en pequeños actos cotidianos que, aunque puedan parecer inofensivos en el momento, nos llevan a cuestionar nuestra integridad moral y nuestra conexión con lo divino. Cada decisión que tomamos, desde las más triviales hasta las más significativas, sirve como un reflejo de nuestras convicciones más profundas. La elección de ignorar principios éticos que sabemos que deben guiar nuestras vidas es donde comenzamos a erosionar esa conexión espiritual que es tan fundamental para nuestro bienestar. La tentación de la satisfacción temporal se convierte en un enemigo silencioso que nos seduce hacia un abismo de inmoralidad, donde la culpa y la tristeza finalmente encuentran su hogar. Imaginemos un día típico en nuestras vidas. Nos encontramos ante múltiples situaciones que requieren elecciones morales. Tal vez alguien nos ofrezca un atajo para lograr un objetivo, comprometiendo valores como la honestidad y la lealtad en el proceso. En ese instante surge el conflicto interno. La satisfacción inmediata que nos promete el atajo rebosa de atractivos, mientras que el camino recto, aunque más arduo, está sembrado con principios sólidos. Es en este cruce de caminos donde resonan los ecos de nuestros valores
instándonos a recordar la autoridad superior que guía nuestras decisiones. Los pequeños engaños, las omisiones y las mentiras piadosas se convierten en la rutina diaria que aceptamos sin cuestionar. Cada uno de esos actos aparentemente diminutos alimenta la naturaleza del pecado, debilitando nuestro carácter y abriendo puertas a mayores transgresiones. Es un truco engañoso, pues comenzamos a convencernos de que lo que hacemos no tiene consecuencias, que son meras acciones sin repercusiones. Pero gradualmente, cada decisión moralmente cuestionable nos aleja más de la luz, sumergiéndonos en la oscuridad de la desconexión espiritual. Reconocer estas tendencias puede ser complicado. A menudo el mundo nos intenta disfrazar la inmoralidad como algo aceptable, envolviendo el pecado con un manto de normalidad. Por eso, es vital que permanezcamos alerta y conscientes de nuestras elecciones diarias. Al adoptar un enfoque crítico hacia nuestras acciones, podemos desmantelar las justificaciones que nos damos a nosotros mismos, retornando a un estado de honestidad y claridad. Esta vigilancia nos permite identificar los patrones que alimentan nuestra naturaleza pecaminosa, ayudándonos a cortar las raíces de un comportamiento destructivo antes de que crezcan. El arrepentimiento sincero es un paso necesario en este proceso. Al reconocer cómo hemos fallado en ser agentes de congruencia con los principios divinos, nos abrimos a la posibilidad de restauración. La lucha contra la naturaleza del pecado no es solo un viaje de abstención, sino un camino de renovación. Por cada acto de resistencia ante la tentación, el alma se fortalece, recorriendo un camino de regreso hacia la conexión espiritual que anhelamos. La naturaleza del pecado, por lo tanto, no es solo un concepto abstracto, sino una realidad palpable que desafía nuestra capacidad de vivir de acuerdo con la verdad. Al estudiar nuestras propias acciones y reacciones, podemos visualizar el impacto de nuestras decisiones sobre nuestros valores y la salud de nuestras relaciones, tanto con nosotros mismos como con lo divino. La meta final no es simplemente evitar el pecado, sino cultivar un estilo de vida que refleje claramente esos principios, transformándonos en ejemplos de la luz que hemos elegido seguir, reconstruyendo la conexión que nos permite florecer en fe y amor. Las consecuencias del pecado. Las historias de la vida real nos muestran que las decisiones que tomamos tienen un efecto en cascada, un eco que reverbera a través de los días y las vidas de quienes nos rodean. Analicemos la historia de Javier, un joven cuya elección, aparentemente insignificante, terminó transformando no solo su vida, sino la de su familia y comunidad. Javier era un estudiante talentoso, un artista en ciernes cuyo potencial brillaba con fuerza. Sin embargo, la presión por encajar con un grupo de amigos lo llevó a experimentar con drogas. Lo que comenzó como una curiosidad inocente, pronto escaló a una adicción que dominó su vida. La primera consecuencia de su elección fue la pérdida de confianza que sus padres, Alberto y María, habían depositado en él. Cada vez que Javier fallaba en cumplir sus promesas o llegaba a casa tarde, los constantes periodos de silencio en la cena se hicieron ensordecedores. Alberto, con un corazón lleno de preocupación, intentaba hablar con su hijo, pero cada conversación terminaba en discusiones y recriminaciones. La relación entre ellos se erosionaba lentamente, como un río que desgasta una roca con el tiempo. Javier, atrapado en su propio ciclo de adicción, comenzó a perder no solo la confianza de sus padres, sino también la de sus amigos, quienes se alejaban poco a poco, incapaces de soportar los cambios que la adicción había traído a su vida. A medida que Javier se consumía en su mundo oscuro, las repercusiones de su pecado se extendieron más allá del núcleo familiar. Su hermano menor, Lucas, no podía entender por qué su hermano mayor había cambiado tanto. Asistir a las reuniones escolares, esas en las que solían ser inseparables, se volvió una carga para Lucas, quien ahora enfrentaba miradas de compasión y a menudo burla. En la mente inocente de Lucas, Javier era un héroe, un espejo en el cual reflejar sus sueños. Pero con la realidad de la adicción se desdibujaba esa imagen, dejando en su lugar un vacío que se convertía en inseguridad. La atmósfera en casa fue transformándose, el hogar dejó de ser un refugio y se convirtió en un lugar de tensión y ansiedad, donde el susto de una llamada telefónica podía significar lo peor. La comunidad también se sintió el impacto. Javier, un joven que antes participaba activamente en programas de arte y voluntariado, se convertía en un nombre que sus vecinos susurraban con preocupación.
Las historias sobre los peligros de las drogas a menudo incluían su nombre, e incluso si la intención era advertir, eso solo reforzaba el estigma que pesaba sobre la familia de Javier. Aquellos que habían estado dispuestos a apoyarlo también se alejaron, temerosos de las consecuencias que su círculo de amistad podría acarrear. Así, la historia de un joven se transformó en un microcosmos de la fragilidad de las relaciones humanas y del poder destructivo que el pecado puede ejercer no solo sobre el pecado mismo, sino sobre quienes están a su alrededor. Javier se encontraba en una espiral descendente y aún no se daba cuenta del profundo dolor que había causado. Su historia es un recordatorio palpable de que nuestras decisiones traen caminos que se enredan con los de otros, creando un entramado de sufrimiento y desilusión. Las adversidades que enfrentó en su hogar y en su comunidad no solo fueron consecuencia de sus elecciones, sino también un retrato sombrío de lo que significa pecar. Las vidas que tocamos, aún indirectamente, pueden estar marcadas por nuestras decisiones. Así, en este juego de causa y efecto, el dolor se convierte en un legado compartido, uno en el cual todos, de alguna manera, nos vemos reflejados. La gracia y el perdón. La gracia y el perdón se despliegan ante nosotros como un majestuoso arco iris tras la tormenta, recordándonos que, sin importar cuán oscura se torne nuestra travesía, la luz siempre puede volver a brillar. La vida, con sus altibajos, presenta momentos en los que nos alejamos de lo que es sagrado, donde nuestros corazones se endurecen y nuestras decisiones nos llevan a caminos lejanos de la voluntad de Dios. Sin embargo, en medio de esa desolación, la belleza de la gracia destaca como un faro, una promesa de que siempre hay un nuevo comienzo esperando ser abrazado. Cada uno de nosotros lleva consigo un bagaje de errores, decisiones equivocadas y actitudes que nos han separado de nuestra esencia divina. La tensión entre la culpa por nuestras acciones y el deseo de reconciliación da forma a nuestro entendimiento del perdón. El primer paso hacia la restauración es el reconocimiento de nuestras faltas. No se trata solo de un ejercicio de autoevaluación, sino de un acto honesto que requiere valentía y humildad. Mirar hacia adentro y confrontar nuestras caídas es un encuentro profundo entre nuestro ser y el reflejo de nuestra verdadera naturaleza, creada a imagen de Dios. A través de este proceso, comenzamos a ver las grietas en nuestra alma no solo como imperfecciones, sino como espacios donde la luz de la gracia puede entrar. El arrepentimiento sincero es un viaje emocional que puede parecer abrumador. Es normal sentirse abrumado por la tristeza y la culpa, pero en este dolor hay un movimiento poderoso hacia la transformación. Es en los momentos más oscuros que las semillas de la gracia pueden germinar, alimentadas por un corazón contrito. Los testimonios de aquellos que han pasado por este proceso son claros. Reconocer la falta y clamar por perdón abre las compuertas de la paz que solo puede venir del cielo. Las historias de redención son innumerables. Son relatos de hombres y mujeres que han sentido el pesado yugo de sus acciones caer de sus hombros y ser reemplazado por la ligereza de la gracia divina. Consideremos a Javier, un padre que tras años de errores se encontró al borde de la desesperación. Su vida había estado marcada por el abandono de su familia y una saga de malas decisiones que lo llevaron a tocar fondo. En un momento de revelación, se dio cuenta de que el primer paso hacia la restauración era enfrentar su realidad. Con lágrimas en sus ojos se arrodilló y clamó por misericordia. Fue un acto sencillo, pero repleto de significado. A través de su arrepentimiento, experimentó la redención y con ella el impulso de volver a acercarse a su familia, a restaurar los lazos que había roto. La gracia lo rehabilitó, mostrándole que nunca había estado fuera del alcance del amor divino. Cada historia de redención nos recuerda que el perdón no es una moneda de cambio ni un mero trámite, es un regalo que transforma. La gracia tiene el poder de restaurar lo que pareció perdido para siempre, de sanar heridas que parecían incurables. Es este viaje de regreso a la luz que, aunque demandante, es profundamente liberador. Así, a medida que avanzamos en la comprensión de la gracia y el perdón, queda claro que no se necesita ser perfecto para ser amado. Se necesita, en cambio, la disposición para regresar, la valentía para enfrentar lo que somos y la apertura para permitir que la gracia opere en nuestras vidas, tal como lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad.
Cada paso en este camino de regreso es una expresión del amor incondicional de Dios, un amor que siempre buscará restaurar la relación que por el pecado parecía quebrada. La elección del camino correcto. La decisión de seguir el camino correcto es, sin duda, un momento de gran trascendencia en nuestra vida espiritual. Una vez que nos alejamos de las sombras del pecado, es vital que adoptemos medidas concretas para mantenernos firmes en la senda de la gracia. No es suficiente con simplemente apartarnos de lo negativo. Necesitamos construir una vida donde la espiritualidad florezca y donde nuestra relación con Dios se fortalezca. Este proceso exige dedicación y disposición, así como la implementación de prácticas que nutran nuestro ser desde lo más profundo. La oración debe convertirse en un pilar central de nuestra vida diaria. Este acto de comunicación con Dios nos permite compartir nuestras luchas, nuestras esperanzas y, sobre todo, nuestras decisiones. Al orar, no solo pedimos orientación, también cultivamos un espacio de intimidad donde el Espíritu Santo puede hablarnos, guiarnos y convencernos de lo que es correcto. Es en esos momentos de silencio y reflexión que encontramos la dirección necesaria para tomar decisiones que nos alineen con el camino que hemos elegido. De hecho, una rutina de oración diaria no tiene que ser un asunto complicado. Puede comenzar con simples agradecimientos, seguir con peticiones sinceras y culminar en un culto de adoración donde nuestra mente y corazón se centran completamente en Él. Paralelamente, es imperativo alimentar nuestra mente y corazón con la lectura de la Biblia. Las Escrituras son como un manual de vida que nos proporciona sabiduría, dirección y consuelo. Cada día, al abrir la palabra de Dios, nos encontramos con historias de vida, ejemplos de fe y promesas que nos reafirman el valor de nuestras elecciones. La lectura bíblica no debe ser vista como una tarea, sino como una oportunidad de sumergirse en la verdad que transforma. La meditación en los versículos nos permite internalizar sus enseñanzas y aplicar su sabiduría en nuestras decisiones cotidianas. Es aquí donde sabemos cuál es el camino y cada elección se torna más clara y más alineada con el corazón de Dios. La comunidad de creyentes también juega un papel fundamental en este viaje de elección y reafirmación. No estamos hechos para vivir nuestra fe en soledad. El apoyo mutuo es un regalo invaluable. En un grupo, ya sea un pequeño grupo de estudio bíblico o la congregación de la iglesia, encontramos personas que nos inspiran y nos animan a seguir adelante en tiempos difíciles. La rendición de cuentas y la convivencia en un ambiente de amor pueden servir como un fuerte recordatorio de la importancia de seguir el camino correcto. Compartir nuestras luchas y éxitos no solo alivia nuestra carga, sino que nos permite ver cómo otros han superado obstáculos similares. En ese sentido, cada testimonio se convierte en un faro de esperanza y cada consejo una guía en el sendero. Además, es vital rodearnos de influencias positivas. Las relaciones que cultivamos deben estar alineadas con nuestro deseo de vivir correctamente. Mantener amigos que nos construyen y que comparten nuestra fe nos motiva a perseverar. Este círculo positivo refuerza nuestro compromiso con Dios y nos ofrece espacios de reflexión, donde podemos evaluar nuestras decisiones y rectificar el rumbo si es necesario. A medida que implementamos estas prácticas en nuestra vida diaria, comenzamos a notar un cambio significativo. La elección del camino correcto no se convierte en un esfuerzo aislado, sino en una forma de vida que se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. Así, ese camino no es solo una decisión única, sino una serie de elecciones cotidianas que nos acercan a la plenitud del ser, abrazando la gracia y la libertad que Dios nos ha prometido. Cada paso que tomamos en esta dirección nos fortalece en nuestra fe y nos ayuda a ser faros para los demás, mostrando que, en efecto, el camino correcto está siempre a nuestro alcance si decidimos caminarlo con la guía de Dios y el apoyo de nuestra comunidad. La importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra que resuena con fuerza en el corazón de quienes buscan una relación más cercana con Dios. Sin embargo, a menudo se malinterpreta como un mero sentimiento de culpa o vergüenza, cuando en realidad es un proceso profundamente transformador. Este capítulo se adentra en las sutilezas del arrepentimiento, explorando cómo puede ser el catalizador que conduce a una vida restaurada y plena a los ojos de Dios. Para entender la profundidad del arrepentimiento, es vital reconocer que no se trata solo de lamentar las decisiones pasadas.
Es un compromiso interno, una convicción que nos empuja a desear un cambio. Un corazón que se arrepiente no se conforma con el sufrimiento que el pecado puede traer. En cambio, busca sinceramente alternativas que reflejen los valores y enseñanzas de la fe. Este impulso hacia la transformación es lo que nos saca de la rutina de la autocompasión y nos lleva a la acción. A menudo, la falta de arrepentimiento se manifiesta en patrones cíclicos de comportamiento desviado. Como si fueran caricaturas de la vida real, muchas personas caen en la creencia de que son capaces de redimirse por sí mismas, ignorando la relación fundamental que deben tener con Dios. Este error puede enredar el alma en una lucha interminable donde el sentido de aislamiento solo se profundiza. Aquí es donde el arrepentimiento entra en acción, no como un mero reconocimiento de la falta, sino como una puerta abierta hacia una comunidad de fe, una conexión renovada con lo divino. Las historias de aquellos que han recorrido el camino del arrepentimiento son testimonio de su poder. Consideremos, por ejemplo, el relato de un hombre que pasó años sumido en la adicción. La oscuridad lo había apartado de su familia, destruyendo relaciones y sembrando dolor a su alrededor. Sin embargo, un día, durante un encuentro fortuito con una comunidad de apoyo, comenzó a sentir la chispa de la esperanza. A través del arrepentimiento y de aceptar la ayuda de otros, encontró el valor para confrontar sus demonios. Al abrir su corazón y reconocer la tristeza que sus acciones habían causado, pudo dar pasos concretos para reparar el daño y reconstruir su vida. El arrepentimiento es radical. Nos desafía a ir más allá de la vergüenza y a enfrentarnos a las consecuencias de nuestras acciones. Implica hacer un examen de conciencia profundo, un proceso en el que hay que mirar hacia adentro y aceptar la verdad sobre nosotros mismos, por dolorosa que sea. Este acto no es un signo de debilidad, sino de una inmensa fortaleza. Las personas que han logrado cambiar su rumbo generalmente pueden citar el arrepentimiento como el primer paso. Después de todo, solo cuando se reconoce el error podemos encontrar el camino de regreso a la paz. Incluso más allá de nuestras propias historias, el arrepentimiento también puede ser un acto de liberación. Al liberar las cargas del pasado, ya no estamos atados por nuestras malas decisiones. Esto no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también impacta profundamente en cómo nos relacionamos con los demás. Un corazón arrepentido es un corazón capaz de perdonar, de mostrar compasión y de extender la gracia, modelos que reflejan la esencia del amor divino. Así, la travesía del arrepentimiento, aunque pueda parecer ardua, ofrece una luz en la oscuridad. Es el primer paso hacia la restauración no solo de nuestra relación con Dios, sino también con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En este camino encontramos no solo la esperanza de un futuro mejor, sino también la rica satisfacción de vivir en autenticidad y gracia. A través del arrepentimiento se abre un nuevo capítulo lleno de posibilidades, sanación y, sobre todo, amor. El compromiso con la vida nueva. Al comprometernos con esta nueva vida en Cristo, descubrimos un camino que puede ser a la vez desafiante y transformador. Este viaje no se trata simplemente de adaptar nuestro comportamiento, sino de experimentar una renovación completa del corazón y la mente. Vivir una vida centrada en Cristo significa tomar decisiones que reflejen nuestros nuevos valores y creencias. Cada pequeño paso que damos hacia Dios requiere valentía y un deseo genuino de cambiar. Y cada uno de esos pasos construye un fuerte cimiento espiritual que nos sostendrá en los momentos de adversidad. En nuestro compromiso con la vida nueva, es esencial cultivar prácticas espirituales que nos mantengan conectados con Dios. La oración es quizás la herramienta más poderosa que tenemos. A través de la oración no solo comunicamos nuestras necesidades y deseos, sino que también escuchamos y discernimos la voz de Dios. Establecer un tiempo regular para la oración nos ayuda a concentrarnos y a despejar la mente de las distracciones cotidianas. A medida que nos acercamos a Él, encontramos consuelo y dirección. Comenzamos a transformarnos desde adentro hacia afuera y aprendemos a reconocer su presencia en nuestra vida diaria. El estudio de la palabra de Dios es otro aspecto fundamental de esta nueva vida. Las Escrituras son más que un texto antiguo, son una fuente inagotable de sabiduría y guía. Dedicar tiempo no solo a leer, sino a meditar en la Biblia nos permite conocer mejor a Dios y su propósito para nosotros.
A través de las enseñanzas y relatos de la Escritura, nuestros corazones son moldeados y las verdades divinas se convierten en la brújula que nos orienta en tiempos de prueba. Además, la adoración es una práctica que no solo nos eleva a la presencia de Dios, sino que también nos une como comunidad. Congregarnos y celebrar nuestra fe en conjunto refuerza nuestro compromiso mutuo y nos anima a seguir adelante. La música, la alabanza y el compartir en comunidad nos recuerdan que no estamos solos en este camino. Por otro lado, vivir en este nuevo compromiso implica estar conscientes de nuestra responsabilidad hacia los demás. Jesús nos enseñó a ser luz en el mundo. Eso significa que debemos reflejar su amor y gracia a quienes nos rodean. Cada uno de nosotros tiene una historia y un testimonio único que compartido puede ser un faro de esperanza para alguien más. Necesitamos ser intencionales al crear oportunidades para compartir las buenas nuevas, tanto en nuestras conversaciones cotidianas como en nuestras acciones. La bondad, el servicio y la compasión son manifestaciones tangibles de nuestra fe que pueden impactar a quienes nos rodean. Ser luz para otros no se limita a predicar, también incluye actuar. Cada acto de bondad y cada palabra de ánimo puede ser un reflejo del amor de Cristo. Cuando enfrentamos desafíos y mostramos fe, otros pueden ver a Dios trabajando en nosotros y ser atraídos a su verdad. Finalmente, el compromiso con la vida nueva requiere perseverancia. Habrá días en que el camino se sentirá especialmente empinado y la tentación de retroceder será fuerte. En esos momentos, es vital recordar que nuestro compromiso no se basa en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios que nos sostiene. Aun cuando tropezamos, Él está allí, listo para levantarnos y guiarnos de nuevo. Cada día es una nueva oportunidad para vivir y amar como Cristo lo hace, para ser un reflejo de su luz en un mundo que anhela esperanza y renovación.